Esta se podría llamar competencia de autonomía de la atención de la matrona llamada Meli en domicilio, porque claro, yo voy a hablar desde mi experiencia, ¿vale? Aprovecho para decir muchas gracias por invitarme, porque me hace muchísima ilusión pues, hacer esta firma. Voy a presentar mi conflicto de interés, aunque yo no vaya a cobrar por esto, pero quiero decir que yo aquí tengo mis sesgos y mis limitaciones, porque yo he parido en casa, me hice matrona para atender partos en casa. Mi cosmovisión es un poco peculiar sobre el manejo de la salud. Entonces, como dice Naza, que todo el mundo la conoce de cuando era en la ola, voy a hacer esto desde la evidencia, la emoción, que es como me gusta a mí hacer las cosas. Y aquí, bueno, un pensamiento yo escribo desde muy pequeña y eso, pues sentí que tenía una misión muy importante en la vida, por la sensibilidad me inicié hacia el arte, pero nunca pensé que esa sensibilidad para hacer algo en la vida me iba a llevar a acompañar la llegada de la vida misma, que es lo que estoy haciendo ahora. Tengo que hablar, sí o sí, de mi historia familiar. Aquí hay todas estas mujeres de esta foto o parieron en casa o nacieron en casa. ¿Cómo está pasando, verdad? Menos mal que Alberto, tengo aquí un apuntador. Mi abuela, en cuyo útero yo estuve una vez, que parió en casa a sus 7 hijos, y mis 2 hijas que nacieron en casa pues con su bisabuela. Ella hubiera querido ser matrona, pero era analfabeta, pero le hacía muchísima ilusión que yo fuera matrona. Y bueno, mi historia obstétrica, aparte de mi historia familiar, pues con mis matronas de referencia, que ahí las veis, Olga Soldado y Laura Moya, que quien no la conoce, pues bueno, 2 pedazos de matronas que ahora están fuera de aquí, siguen ejerciendo la profesión. Y tuve tan buen parto, la primera foto estoy 3 horas después de parir, que nada, que a los 2 años, pues ahí me veis otra vez pariendo otra vez en casa. Mis partos fueron muy buenos, también mi historia obstétrica pues condiciona como yo veo el mundo del parto, y es que pues mi primer parto fue un parto de 5 o 6 horas y mi segundo parto fue un parto de 1 hora y cuarto, que casi no llegan. Entonces, bueno, cada mujer tiene sus tiempos, pero también si cada mujer se coloca en el entorno adecuado, pues puede parir bien. Me siento un poco como un camaleón mirando para acá y para allá. Tengo que hablar también de mi vida profesional anterior, porque yo antes estudiaba arte dramático, que creo que a esa altura casi todo el mundo lo sabía, que me dedicaba al mundo, estudié arte dramático, me dedicaba al mundo del teatro, y eso me hizo tener un manejo de la voz, porque yo cantaba y lo utilicé mucho en los partos, y de mi cuerpo, que me conectó mucho cuando yo estaba pariendo. La verdad es que tuve ese manejo de... Ya que hablamos de autonomía, me sentía muy autónoma dentro de mi propio cuerpo. Y hablamos de autonomía. El parto en casa es la máxima expresión de la responsabilidad de la matrona y de la autonomía también, porque responsabilidad y autonomía van de la mano. Lo peor que se le puede dar a alguien es darle toda la responsabilidad y ninguna autonomía. Y es como siento que a veces se hace el manejo del seguimiento, que no me gusta ni el nombre, el seguimiento del embarazo, se le da toda la responsabilidad, pero ninguna autonomía para tomar decisiones, tal y como siento que se hace ahora mismo en su mayor parte en España. Que está cambiando, que hay muchas matronas que ayudan a que eso no sea así, pero ahora mismo es así. Cuando estamos en casa, pues tenemos nuestros propios protocolos hechos a medida con la mujer. Ahora voy a decir que también hay unas directrices y como unas guías de recomendaciones que no son obligaciones. Lo dice, por ejemplo, el otro día estaba leyendo, si podéis leer, acaba de salir el 29 de septiembre, recién salida del horno, salió, lo sabes, ¿no, Julia? Una nueva guía de NICE de Intrapartum Care, acaba de salir ahora, y hacen especial hincapié en que esto no son, they are not compulsory, o sea, estos son recomendaciones, no son obligaciones. Hay que estudiar detenidamente cada caso con cada mujer. Y dicen también que hacen mucho hincapié también en que el parto en general es bastante seguro para la mayoría de las mujeres. Y hablan también del lugar del parto, como es el domicilio. Nosotras estudiamos bastante la evidencia porque tenemos que estar muy actualizadas, y bueno, y también ponemos nuestros límites, ¿no? Los propios y los de la propia mujer. Y también Inma Marco, que es una matrona que yo admiro mucho, ella dice que a veces la matrona expande sus límites según vaya con una mujer o con otra, ¿no? Ahora os hablaré de nuestros casos. La formación en España, ahí pongo un extracto de EIR donde habla sobre la formación del sistema de residencia, ¿no? Que habla que de la comunicación, que tienes que ser ética, y por cierto hay un extracto digamos como los, ¿cómo se llama? Las cosas que tenía que cumplimentar en el EIR, ¿no? Y en el mismo sitio donde ponen los 80 partos, dice que tienes que haber atendido por periodo domiciliario.
Yo tuve la suerte de atender o sea, con una matrona de centro de salud porque ella atendía partos en casa. Hizo un puerperio, o sea, atendió, asistió un puerperio domiciliario, pero creo que es una cosa que no se tiene tan en cuenta y no sé qué. O sea, que está en el mismo sitio con la misma importancia que los 80 partos normales que tenemos que atender, ¿no? Atender puerperios domiciliarios. Entonces, la formación que yo tengo, bueno, todas las fotos son de partos en casa que hemos atendido. Aquí están compañeras que están, o son parte del equipo, están rotando como, bueno, están como becarias, o bueno, como que están así como yo, la verdad es que me ayudan un montón. Y entonces, pues, la formación enfermera me dio a mí herramientas para atender parto en casa. Yo ya cuando empecé enfermería ya había sido madre. Empecé enfermería con una niña de 1 año y medio y un embarazo de 4 meses. La formación EIR me dio a mí herramienta para atender parto en casa. Bueno, tuve la suerte que en mi formación se dio una parte de una clase fue de partos en casa. Porque había uno de los tutores que atendía en casa, que es Coldo. Y tuve esa suerte, pero la verdad es que fue una pincelada, ¿no? Porque no hay tiempo. Y entonces, pues en mi caso fue formación privada, que yo costeé, que sigo costeando y que me da igual, como que me siento, creo que es lo que me compete también. Tengo que estar en continua actualización, pues sobre, por ejemplo, sobre todo en este hospital, que no, la matrona no se encarga del bebé, ¿no? Pues me tengo que actualizar un montón en el RCP neonatal, ¿no? En un manejo de una distocia de hombro en casa. Entonces, acudo a grupos y asociaciones de referencia, que ahora os voy a decir cuáles son. Y también os informo que hay un experto universitario de parto en casa, que lo organizó la Asociación Hacer en Casa, que yo me encantaría hacerlo, pero no me da la vida para más. Pero bueno, que sepáis así. ¿Vale? Luego, nuestras competencias, la FAME, con la International Conference of Midwives, habla de que, bueno, que hay que leerse con las mujeres, que hay que respetarle, que hay que promover que sus voces se escuchen, y ello incluye dónde quieren dar a luz. Que hay que ver el embarazo como un evento normal de la vida, y luego pone aparte que una matrona puede practicar en cualquier entorno, incluyendo el hogar, la comunidad, hospitales, clínicas o unidades de salud. O sea que nuestras competencias incluyen esto. El Ministerio de Sanidad, hay un documento que dice que las usuarias tienen derecho a decidir libremente, dada la información, entre las opciones clínicas disponibles. Por ejemplo, parto en casa, y que estamos obligados a la correcta prestación de nuestra técnica como sanitarios y evitar juicios morales. Tanto mi juicio moral que pueda ser de una mujer que decida hacerse una cesárea electiva en Santa Catalina, que yo tengo que trabajarme pues lo que a mí me remueva, como un ginecólogo hospitalario tiene que evitar juicio moral sobre una mujer o una matrona hospitalaria sobre una mujer que decida parir en casa, ¿no? Y esto, por supuesto, está respaldado por la Ley de Autonomía del Paciente, que se nos olvida bastante, donde, bueno, pues hay opción a otras opciones terapéuticas, a rechazar, ya si queréis lo leéis. Luego, esto lo puse aquí extra, esto no tiene que ver mucho con la poner, o sí. Valor del protocolo médico. Dice que los protocolos son una guía de actuación, pero no lo voy a leer porque ya lo leéis vosotros, pero que no perjudicará en ningún caso el derecho de los usuarios, de las usuarias, a aceptarlo, rechazarlo u optar por tratamiento alternativo. O sea, un protocolo no está por encima de ese derecho. Entonces, cuando os habla antes de las recomendaciones y directrices de parto en casa, yo siempre me he guiado mucho por la NICE desde que era madre, vaya, porque vi que en ese sentido ellos van un paso por adelante con respecto a la autonomía. Y luego en el 2010 y luego el 2014, el Colegio de Enfermería sacó una guía de asistencia a parto en casa. Y después la FAME ha sacado también unas recomendaciones para parto en casa, ¿no? Que son recomendaciones, guías. Y ya os digo, ya hablaré se supone la recomendación, 30 minutos de domicilio de un hospital. ¿Atiendes a una mujer que su domicilio está a 32 minutos? Sí, ¿no? Recomendación, 100.000 plaquetas como mínimo. ¿Atiendes a una mujer que tenga 96.000 plaquetas? Sí, ¿no? Y 102 sí, si tiene 96.000 plaquetas no, pero si tiene 102.000 plaquetas sí. Y si vive a 28 minutos, sí, vive a 32, es todo muy, pero bueno, por eso digo que también se expanden los límites, siempre con responsabilidad por las dos partes.
Entonces, ¿cómo es la situación en España? Hay dos grandes asociaciones, la Asociación Nacer en Casa y ALPAC, que es la Asociación de Llevadoras de Parto a Casa de Cataluña. Yo pertenezco a la Asociación Nacer en Casa. Somos 106 socias, si os metéis en la web hay un mapa de socias. Y yo he realizado dos encuestas informales, encuestas tan informales como que las realicé en el grupo de WhatsApp de la Asociación Nacer en Casa, para ver cómo era la situación. Y de las que me respondieron, la mayoría, pregunté dos cosas, que ¿cuánto tiempo te dedicas a parto en casa? No, ay, he puesto, perdón, la primera pregunta está mal, la primera pregunta era si te dedicabas exclusivamente o parcialmente a atender parto en casa. Y la segunda es cuánto tiempo llevas atendiendo. Entonces, sobre la dedicación, casi todo, o sea, no, me respondieron 40 y de esas me respondieron 47 y la mayoría se dedicaban parcialmente, pero seguida muy de cerca por las que se dedicaban exclusivamente. 14 están ya retiradas, hay una persona que se dedica solo puntualmente a atender parto en casa y 4 trabajan en casa de partos independientes. ¿Y cuánto llevas atendiendo? Pues la mayoría lleva de 10 a 15 años, que de esto también hablaremos, cómo te puede el burnout de la matrona de parto en casa, porque es muy exigente. Por eso los equipos duran a veces bastante poco, pero luego equipos como estas personas que llevan 12 años, que les gusta, como a mí. Yo llevo 6 años atendiendo partos en casa. La otra asociación que os he hablado, ALPAC, que en Cataluña se concentra el mayor número de partos en casa y ellas, pues la verdad es que justo antes de la pandemia estaban hablando para ver cómo podían incluir el parto en casa en el sistema sanitario catalán. Pero con la pandemia, pues todo como se... No, no fue antes de la pandemia, perdón, fue justo antes del proceso y ahí como que se vino todo abajo. Pero, por ejemplo, ellas tienen un documento que es un currazo, un documento de coordinación con el sistema de emergencia, el sistema de ambulancia, para que tú des un código y digas, soy fulanita, atiendo partos en casa, código tal, y ya, vamos, saben cómo tratar, no hay que luchar por piel, que tengo que decir que aquí en Canarias también, los pocos traslados que he hecho, no hay que luchar por el piel con piel, por cortar la placenta con cordones de zapato y cosas así, como que, o sea, acordar el cordón, separar la placenta y tal. Esto si queréis lo veis con más detenimiento, además que se ve muy pequeño, Nacer en Casa está sacando estadísticas y todas las que somos socias, las chicas lo saben, metemos ahí los partos en casa que hemos atendido, si se fue en casa o no, si es premio o no, si se trasladó por qué desgarro hubo, si fue en el agua o no. Y está muy bien porque creo que necesitamos más estadística de parto en casa, por ejemplo, el traslado. Lo azul son los partos que, o sea, lo azul son los partos que es, Sí, lo azul son traslados no urgentes. El resto son, yo voy a hablar de mis propias estadísticas. Bueno, antes voy a hablar en Canarias. En Gran Canaria actualmente hay 2 equipos, pero llegamos a ser 4 equipos de parto en casa. Lo cual me encanta, porque así no nos quemamos y también cuanto más no lo fomentemos, porque no tenemos que fomentarlo ni venderlo. Yo ya tengo claro lo que hago, por qué lo hago y por qué yo paría en casa, sino visibilizarlo para que la mujer sepa que cuanto más lo visibilicemos, más partos en casa van a salir, es que es así. En Tenerife hay un equipo recién creado, el cual me congratulo de haber acompañado en su primer parto. En La Gomera hay un equipo en proceso de creación, según me han dicho. En La Palma hay matronas que se desplazan de otras islas. En Fuerteventura, que yo sepa, hay al menos un equipo. Y en Lanzarote hay una persona que está cubriendo partos en casa. Y eso, a veces hay equipos que se trasladan y a veces me llaman de La Gomera, de La Palma, no sé qué. Y la verdad es que, excepto este parto de Tenerife, que fue un coste muy grande para mi salud, para mi tiempo personal, y fue porque no tenía niñas, las niñas estaban con el padre, pero el pasarse a otro equipo para tener un parto, encima era una seco, o sea, y de hecho no llegué a las consultas, pero al parto no llegué. Era un poco de esperar, ¿no? O me pillaba allí, pero que es un coste personal muy grande. Entonces yo siempre cuando me llaman de otra isla, les invito a venirse aquí, pero también tengo que decir que es poco exitoso. ¿Por qué? Porque una mujer quiere parir en su casa. Cuando yo acabé la residencia, hicimos un trabajo sobre que comparaban mujeres que habían tenido por lo menos un parto en casa planificado y por lo menos un parto hospitalario planificado.
Y era un estudio cualitativo a través de relatos y los relatos estaban llenos de en mi casa, o sea, en mi cama, con mi sofá, con mi niño, en mi alfombrita París, en no sé qué, en mi cuarto de baño. O sea, eso de mí, hay una cosa que la mujer quiere parir en su casa, no quiere parir ni en una casa en alquiler, ni en la casa de la matrona que le deje. La quiere parir en casa, normalmente quiere parir en casa, en su casa, perdón. Eh, ay, no, esto ya lo puse. ¿Qué pasó? ¿Por qué va para atrás? ¿Por qué va para atrás? Ah, espérate, así. Vale. Ah, vale. Entonces, ahora voy a hablar de mi recorrido por diferentes equipos. Este es mi logo que me hicieron del útero a tus brazos. Es como mi criatura de Frankenstein, es mi tercer hijo, que empezó siendo un blog de, donde yo volcaba todas mis impresiones como madre, que quería ser matrona y tal. Luego fue un Instagram, bueno, un blog, luego el equipo y luego el Instagram, porque era ¿cómo llamo al equipo? Y no quería llamarlo Parir en Gran Canaria o Parir en la Atlántida. Y al final pues dije, es que mi equipo se tiene que llamar así, del útero a tu brazo, ¿no? Porque cuando yo parí me sentía así, que esa niña no tenía nadie la tocó, fue directamente a mi brazo y es como yo siento que es el continuum ideal del parto, ¿no? Entonces, justo cuando salí de la residencia, tengo que agradecer a Nico Hernández, que cuando salí de la residencia, esto es una cosa, un regalazo, él me estaba esperando con 4 mujeres al mes, tenía una gran cantidad de trabajo y en el momento en el que yo llegué a su equipo, tenía 4 mujeres para parto en casa al mes. Entonces, con él yo atendí 8 partos. Luego, por X cosas, pues dejé de estar en el equipo con él, estuve con otra persona con la que atendí un parto y de repente me quedé sola, que tenía ganas como de abrir un Tinder de matronas, pero no existe, como de se busca matrona, aunque puse un anuncio y hubo quien vino a través de ese anuncio en plan, se busca compañera, pero bueno, me vi de repente sola y atendí 3 dilataciones en casa cuando llevaba 2 años de acabar la residencia. Esto pues, puede sonar muy osado, pero yo siento que la vida me puso así, no me va a poner a atender sola partos en casa, porque además a día de hoy no quiero estar sola en partos en casa, porque ahora hablaré lo que significa para mí ellas y el equipo. Pero sí que empecé a ofrecer dilataciones y atendí 3 dilataciones en un año, una fue un parto hospitalario, bueno, un parto hospitalario, perdón, todas fueron partos hospitalarios porque eran dilataciones, pero que dos fueron sin epidural, una de ellas fue sin epidural, a 4 en cuadrupedia, y la mujer pasó de una cesárea anterior a un parto en cuadrupedia con perineite, que fue una pasada para ella. Otro fue un parto en el agua y el otro fue un parto que no, bueno, fue una inducción, no prosperó, se tenía unos prodromos insidiosos, en posterior yo hice cosas en ese momento, pero ahora que sé más cosas, pues podría haber hecho más cosas, pero bueno, siempre se nos queda esa cosa cuando trasladamos a una mujer de, pero a veces como que hay cosas que no, aunque hagamos todo, siempre digo, y en el consentimiento que damos al parto en casa está, incluye, por ejemplo, cosas como muerte materna y muerte fetal, como cosas que podrían suceder, ni el enfoque más natural ni el enfoque más intervencionista puede evitarnos de cosas que se manejan desde otro lado. No somos dueñas de la vida y de la muerte. Pues después de eso estuve un tercer equipo en el que atendí 3 partos, un cuarto equipo en el que atendí un parto, un quinto equipo con el que atendí 9 partos. Pero claro, parte de ese quinto equipo con el que atendí 9 partos es también parte del equipo con el que estoy ahora, porque se fueron entrando, se ven gente, y ahora en este equipo, que es el actual, hemos atendido 11 partos. He colaborado en casos especiales con 2 equipos, uno de ellos en Tenerife y otro con Anabel Caravantes, que era una de las mejores matronas, una de las matronas de parto en casa que más años ha estado aquí en España, que ya murió, y con ella colaboré atendiendo 2 partos. En total, 38 partos. Mi estadística, solo uno de ellos urgente, que además fue por parto, con retención de placenta con hemorragia moderada. La mujer llegó con una hemoglobina de 9, posteriormente una hemoglobina de 4, requirió 2 concentrados de más 10 y la bebé ya había nacido, la bebé estaba bien, se trasladó piel con piel con ella, no se la separó, fue una retención de placenta. Fue una mujer que tiene una técnica de reproducción asistida, que también ahí hablamos otra vez de los límites. Este fue una de las colaboraciones, fue con Anabel Caravante. Yo probablemente ese parto yo
que fue además recién salida de la residencia, como matrona a lo mejor en ese momento no lo hubiera cogido, que luego en otro momento cogí otra técnica de reproducción asistida, pero son cosas de riesgo medio en las que yo firmo unos consentimientos aparte. Y la NICE también te habla pues de, bueno, de la percepción de riesgo y de que lo recomiendan parto en casa para mujeres de bajo riesgo, pero que hay que estudiar cada caso y tal. Entonces, bueno, 8 traslados, solo un urgente por retención de placenta y hemorragia moderada, y el resto fueron no urgentes, 2 por no trabajo de parto, 1 por parto estacionado, 2 por líquido teñido, 1 por bebé de nalga y rotura de membranas a las 36 semanas, que vamos, se vino, o sea, le dijimos, vete para allá, o sea, que vamos a tardar más en llegar, pues, vete para allá, tiene 36 semanas, el bebé está de nalga porque tenía cita para versión y tal, lo sabemos que estaba de nalga. Fue bien. Y 1 para valorar el desgarro postparto, porque yo no tenía claro si era, siempre lo digo, o sea, lo primero es la humildad, de verdad, lo primero es la humildad y el bienestar de la mujer, yo no tenía claro si era un segundo o un tercer grado, y antes de ponerme a suturar en una casa sin pernera, que sangraba un poquito del desgarro, la traslado y sin problema. Se trasladó y se cogió su alta después, porque la responsable de ese parto era yo, no era un parto hospitalario, o sea, no tuvo que ella se trasladó, se comprobó que era un segundo grado, porque la verdad es que no hemos tenido ningún tercer grado en casa. Lo que pasa es que era un tercer grado que exigía, un segundo grado, perdón, que exigía muchos guantes, mucho tacto rectal para que, porque un segundo grado que sí exponía el esfínter, pero no estaba afectado. Luego, de estos 38 partos, todos fueron autóxicos, excepto una cesárea y un force. Tuve estos 3 traslados también porque eran dilatación en casa, no parto en casa. 13 mujeres con perine íntegro. No hice ninguna episiotomía, aunque uno de los casos, casi, porque escuché una desaceleración, estábamos en expulsivo, escuché una desaceleración, el líquido estaba teñido, valoré que estaba en un segundo o tercer plano, valoré que tardaba más en alentar pufos que en trasladarla. La vida te pone en momentos en los que tú dices, tienes que tener sangre fría, manejo, actualización en emergencia y tomar decisiones. Y bueno, no lo hice finalmente, pero bueno, estuve a punto, pero ningún desgarro tercer grado, una distocia de hombro resuelta favorablemente, una rear neonatal, que fue esta que os digo que fue cuando escuché la desaceleración, el líquido teñido y tal, y una hemorragia postparto, que es el caso del traslado urgente que os he dicho antes. 16 de estos 38 partos fueron en el agua. Y no me he puesto a coger con más datos, pero creo que los pocos que no se dieron en el agua, la mayoría de ellos fueron porque no dio tiempo. Porque era multi y porque no dio tiempo. Tenemos una foto de la piscina hinchada y puesta de lado para atender partos. Bueno, tenemos una foto muy graciosa que está la piscina, porque nosotras, o sea, nuestra mayor ocupación es ¿tiene tiempo a la piscina? Bueno, aparte de la ocupación urgente, porque la piscina hincharla tarda poco, pero llenarla se tarda mucho, son 1000 litros y tiene que estar caliente y tiene que cubrir el útero para que pueda ser efectivo con el alivio del dolor y para que el nacimiento sea seguro. Y bueno, sería porque. Entonces, eso, lo que decía, límites y líneas. Las recomendaciones no son obligaciones, pero hay que ver los límites éticos que tienes tú. Quieres ayudar, cada vez me cuesta menos decir que no a las mujeres, pero a mí, yo para empezar, soy una persona que me cuesta mucho decir que no. Encima, decir que no, cada vez me cuesta más decir que no y acabo de meterme a atender a una mujer en Tenerife porque no tengo a nadie, no tengo a nadie, no tengo. Luego ya acudió el otro equipo, que es el equipo que se ha quedado hecho en Tenerife, que estoy súper contenta. Pero cuando ves a una mujer con tantas ganas, que tiene tanta motivación para ir en casa, que le das unos condicionales, que mira, que yo vivo en Gran Canaria, vale, pero da igual, pero es que mira, yo tengo mi guardia, vale, pero da igual, pero mira, que yo tengo mis hijas, vale, pero la ve con tanta motivación que te cuesta mucho decir que no, pero bueno, tú también tienes que tener tus límites éticos, ¿no? Hemos tenido algunos casos, sobre todo de mujeres que consideramos que no estaban en un estado emocional como para parir en casa y nos ha costado mucho decir que no, pero hemos dicho que no, ¿no? O mujeres que vivían muy lejos, en una cueva, mujeres súper lindas, todas súper conscientes, con una vida muy consciente que se alimentaban muy bien, con un locus de control interno muy grande y de tomar la responsabilidad, pero ir a una cueva a 45 minutos del hospital y como no. Entonces,
se le da esa información a las mujeres, se pone límite individualizado y luego, si hace falta, se firma un consentimiento extra. Por ejemplo, 96.000 plaquetas, consentimiento extra. Parto a 32 minutos del hospital, consentimiento extra. Técnica de reproducción asistida, consentimiento extra. Pero bueno. ¿Y cómo acompañamos? Aquí os voy a decir los entresijos. El primer contacto soy yo, Meli, porque soy famosa. No, bueno, porque soy la que más tiempo lleva aquí. También. Nada. Por redes sociales o por teléfono. Luego tenemos lo que llamamos una first date, que ya se ha quedado instalado ese nombre, es que quedamos un lugar neutro, que suele ser un bar, pero a veces en la playa, la escalera detrás del auditorio, depende, y una first date donde no hay, que sin coste, donde no hay ningún compromiso por ninguna de las dos partes. Yo por teléfono ya veo, explico un poquito para ver que esa, no sé, para ver lo que quiere esa mujer y nosotros se lo podemos ofrecer. Y luego ya en la first date pues lo ponemos más claro, nos pone cara, porque es importante conocer en persona a quién te va a atender y yo conocerla, ¿no? Entonces, pues como el programa First Date, después de estar ahí un rato charlando, que últimamente las hacemos grupales porque para coordinar las agendas pues es difícil, pues nos vamos cada parte por nuestro lado y lo consultamos por la almohada y decimos que sí o decimos que no. Y además no hace falta dar explicaciones por ninguno de los dos lados. Nosotras las solemos dar, pero, y las familias no las suelen dar, pero nada, sin problema. Cuando ya decimos que sí, hacemos 4 visitas antes que incluyen un masaje para embarazadas y terapia flores de Bach para toda la familia. Aquí mi compañera terapeuta pues la que se encarga de eso. Guarida, he puesto guarida, pero no es guardia, estamos guardia 24/7 desde la semana 37 hasta la 42 o hasta que sea el parto. En alguna ocasión alguna mujer se decidió parir en la 41 más 1 o 42 más 1, o sea, esperar 42 más 1, bien, pues nosotras la acompañamos. Y finalmente vino aquí y parió a la 42 más 2. Fue un parto por forceps y líquido claro, por cierto. Y fue un forceps por expulsión prolongada. No, perdón, fue un forceps de rotación. Estaban posterior. De acuerdo, que estaba ya, que también hicimos cosas, pero ahora pienso que podía haber hecho más. Pero bueno, hacemos 5 visitas después, que siempre digo 4, pero en verdad son 5, a las primeras 24 horas, luego para la prueba del talón, que la hacemos entre las 48 y 72 horas, a la primera semana, la primera quincena, el primer mes. Dime. ¿Cómo hacemos la prueba del talón? ¿A quién se la mandamos? La hacemos en casa. La entregamos en algún centro de salud. Pero alguna vez la he mandado por correo directamente a Tenerife. Pero he descubierto que llevándola al centro de salud, hablo con alguna compañera matrón, lo mete en el sobre o en el correo interno, sin problema, llega. Y llega antes que por correo, por eso la mando así, no por evitarme el sello, porque llega antes, por correo interno. Y también el tema es como que todo, menos el screening auditivo, que no tengo esa máquina y creo que vale mucho dinero, no puedo hacerlo en casa, pero la idea es que todo se haga en casa. Por eso también incluimos una visita pediátrica que antes no lo incluíamos, ahora sí. En la primera semana quedan con una pediatra que está acostumbrada a ver partos. Bueno, hemos trabajado con diferentes pediatras, uno de los cuales trabaja aquí, pero ahora ya trabajamos siempre con la misma porque ya como que nos hemos asociado. Y hace la primera visita en la primera semana, por ejemplo, que sea, si vamos a ver a las 24 horas, vemos al bebé, dentro de las primeras 24 horas y a la madre. Luego las 48-72 horas. Pues luego después, a lo mejor cuarto o quinto día, ella hace la visita porque luego nosotros hacemos la visita de la semana. Pero esa visita es para el bebé, para que ese bebé tenga su primera visita en la primera semana. ¿Podríamos nosotras encargarnos de eso? Sí, porque nuestras competencias, no lo he puesto, pero nuestras competencias están en la atención al recién nacido sano los primeros 28 días de vida. Pero como por suerte no vemos tantos recién nacidos no sanos y encima aquí no nos ocupamos de recién nacidos, hay cosas que un soplo, si es muy evidente, yo lo puedo escuchar, pero si no, que a lo mejor no va a tener ninguna repercusión, pero por ejemplo, tuvimos el caso de una bebé que tenía heterocromía, tenía un ojo de cada color. Y yo, por ejemplo, pues no sabía que eso podía estar asociado a malformaciones cardíacas, no lo sabía. Que la bebé luego no las tenía, pero la bebé ya tuvo que hacerse una eco cardíaca, un seguimiento, un X cosa. A mí se me hubiera pasado. Cuando hubiera ido al centro de salud, que a lo mejor no era, sabe que no tenía
una repercusión en su vida en ese momento, porque luego normalmente ellas si quieren no van al centro de salud pues hasta que quieran vacunar, si quieren, hasta los 2 meses o hasta el mes. Normalmente no van al centro de salud hasta el mes como mínimo, ¿no? Que si quieren, si es por peso y tal, nosotros en la visita al mes los pesamos. Comprobamos que eso, que la primera semana haya perdido menos del 10%, que las 2 semanas haya recuperado el peso de nacimiento, pero bueno, nuestros bebés en casa en general se ponen muy gordos. Sin ser gordofóbica, pero pobrecito, pero que cogen mucho peso, se nos ponen como auténticos budas, porque no hay interferencia en esa lactancia. De hecho, estaba pensando en presentar, hablé con Héctor para presentar en la IAN algún resultado de esto, porque son mujeres muy conectadas, es verdad que hay sesgos por el tipo de mujeres que son, pero ves que no se separan para nada, que están a demanda, mujeres, o sea, aquí las mujeres, poca pérdida fisiológica, ¿no? Exacto. En cuenta. Muy pocos bebés, o sea, muy poca pérdida fisiológica, incluso algunos no pierde, al revés, gana la primera semana. Y luego también bebés, por ejemplo, con exudado positivo, también atendemos bebés con exudado positivo, las madres, porque si no en casa minimizamos los tactos, no solemos hacer tactos, excepto que para tomar alguna decisión, un bebé que haya estado de nalgas, de culo, de nalgas, para comprobar presentación, pero muy pocas veces, si es exudado positivo, pues menos veces. Entonces, ¿qué hacemos? Vigilar a ese bebé más. Que aquí yo pienso, o sea, la sanidad, yo soy súper pro sanidad pública, pero está saturada. Entonces, un bebé con exudado positivo sin antibiótico, que me ha pasado, porque me ha pasado a veces, en la habitación está, sí, se lo observa, pero ¿qué se lo observa? ¿No? Y hay la enfermera que hace lo que puede porque tiene, y los pediatras que lo que pueden porque tienen más bebés. Nosotras somos 4 pares de ojos mirando al bebé y viendo cualquier pequeño signo de sepsis de cualquier cosa, porque es una responsabilidad grande también. Pero bueno, lo hacemos. Y no he puesto ahí, pero creo que hemos tenido 4 mujeres con el exudado positivo y ningún bebé por ningún signo. Y luego hacemos la cerrada por parto tradicional mexicana, que una vez más se encarga Judith, ella es la hacemos todas, pero ella es la que lidera. Meli. Y ahí también hacemos un cierre simbólico de equipo, ahí cortamos nuestro cordón umbilical y ya se acaba la atención porque se engancha uno con esas mujeres. Voy fatal de tiempo, ¿verdad? Sí. Luego, opcionalmente, que no incluimos, pues tenemos una cartera de profesionales. Mira, déjame decirte una cosa rápida. Por ejemplo, pues lo típico que me dicen bebés muy grandes, bebés con mujeres que están a lo mejor pues preocupadas, pues tenemos esa cartera de profesionales para derivar. Tenemos una acupuntora para derivar, una terapeuta de Ayurveda para derivar. Aquí fue, ¿cuánto? ¿Me quedan 3 minutos? ¿Para los 40 minutos? Bueno, aquí tenemos imágenes de cerrada tradicional mexicana, esto ha sido todo. No. Y ahora se pueden conectar otra vez para ponerlo. Sí, sí. Bueno, voy a ponerlo en unos vídeos. Sí. Exacto. La firma la ha terminado, ahora vamos a conectarnos otra vez quien quiera, vamos a poner unos vídeos. Y nada, estos son los papeles que yo llevo, estoy alta de autónomo, estoy colegiada, estoy certificada por el gobierno de Canarias para atender en casa, llevo una carpeta que tiene contrato, anexo de contrato, si hace falta, ley de protección de datos, visitas antes, visitas después, firmo el certificado de nacimiento, hago un informe de parte de nacimiento que le sirve para coger la baja a la madre y aquí, ¿no? Pero claro, todo eso es una carga extra. Y luego, pros y contras, pues eso, contras de atender parto en casa, si atiendes solo parto en casa económicamente, tienes que tener un montante o juntarlo con otras cosas, clases de yoga, dilataciones en casa. Cuando estás sola, te lo digo, que te sientes muy sola, tienes que tener un alta grado de disponibilidad. Tengo el móvil enchufado, que es lo primero que he hecho porque estamos pendientes de una mujer de parto en casa, que además es una secu, no te digo yo nada si suena ese móvil, esta presentación no hubiera existido. Las connotaciones que tienes para la vida personal, tienes que ser muy autoeficaz. Y los pros, la independencia, aprendes un montón, las mujeres son quienes más nos enseñan, de verdad es una pasada. El intercambio energético, esa familia se queda siempre en tu corazón y tú en parte de esa familia. La congruencia que me da a mí, que he parido en casa, es muy grande, porque aquí yo tengo momentos de disonancia cognitiva, tienes que estar así como bien centradita. Y luego magia, de verdad, yo siempre lo digo, cuando cerramos la puerta, que a veces de noche y cerramos, está anocheciendo, salimos al mundo real, vemos a la gente con prisa, digo, ¿tú sabes lo que acabo de ver ahí? Eso es la vida, eso es la magia, ¿sabes? Esas cosas son. Y bueno, nada, no estoy sola porque tengo un equipo, aquí tengo mi equipo que
A veces somos cuestionadas socialmente, a veces no hay coordinación con el hospital. Tengo que decir que aquí sí. Nos autocuestionamos si estamos haciendo bien. Aquí también hay mucha visibilidad. Bueno, esto lo leéis todo porque es muy bonito lo que dice. Está en mi Instagram, pero lo he puesto aquí, lo que dice Lucinda, que es esta mujer. Es un testimonio de cómo ella se sintió con el acompañamiento. Aquí os he puesto un poco de evidencia. Y tengo que agradecer, mira, me ha dado tiempo, a esta